Buen día, Iván. El número uno. Buen día, buen día. Buenas noches para todos. Sí, hace frío, yo tengo frío. Hace frío, sí, sí. Se siente el frío. Hola, María Isabel. Abrazo. Abrazote. ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Vamos. Vamos, vamos. Hace frío. Yo tengo frío, no sé si hace frío. Yo estoy muerto de frío. Le voy a poner azúcar hoy. Hoy quiero mate dulce. Hoy quiero mate dulce. ¿Qué tal, Martín Padín? ¿Cómo andás? Hola, Marcelo Rodríguez. ¿Qué haces, querido? ¿Qué decís? Marce, tanto tiempo. Tanto tiempo que no te puedo ni ver. Iván, curiosa la tierra, aquí un calor de muerte y ahí frío. ¿Qué parte de Argentina vives? En Buenos Aires. Hola, Sergio Serafín, ¿cómo andás? Bienvenido, México. No manches, güey. Está chingón el mate. ¿Todo bien, Marisabel? ¡Qué bueno! Vamos, vamos, vamos. ¡Qué lindo! Hola, Santos. ¿Qué tal? Martín, ¿cómo andás? Bien, bien, por acá andamos bien. Bonita noche, hermosa mujer. Muchas gracias, Sergio, querido. No manches. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Serafín? Iván, pues si vivieras en Tierra del Fuego. Bueno, sí, por supuesto. Si viviera en la Antártida. Sí, ahí sí hace frío. Igualmente aquí en Buenos Aires hace mucho frío también porque es un clima húmedo. El de la Patagonia es un poquito más seco, entonces no se siente tanto. Hola, Felipe. Quiero decir, se siente obviamente, hace frío, nieve. Pero bueno, acá el frío yo lo siento muchísimo. ¿Qué decís, Felipe? Vi el documental de La Iseca, está muy bueno. Bueno, hoy les traje un libro, veníamos hablando, venía surgiendo en realidad con David, que lo trajo a Sábato en una de estas conversaciones, cuando estábamos hablando del amor, en el picnic, fue en el picnic, ahí está. Uy, ya pasó un montón. Pensé que había sido hace poquito. Esto fue el miércoles que tuvimos el picnic. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, en el picnic, David trajo a Sábato y estuvimos también charlando sobre Sábato. Entonces hoy tengo el escritor y sus fantasmas, el escritor y sus fantasmas, año 1961. En realidad estas palabras primeras son del 61, pero no tiene tanto tiempo esta edición porque es una de las últimas.
en estas palabras preliminares. Ah, sí, parece que la primera edición fue en aquella época. Palabras preliminares. Voy a leerlas porque es un placer leerlo a este señor. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Bienvenido, querido. Hola Selemit, ¿cómo estás? Vamos a seguir charlando un rato más. Hola Mauro, Rastelli Polanco, ¿cómo andás? Buenas noches. Te faltan las tortas fritas para acompañar tu mate. Mi mate, poncho, mate, estoy muy... Sí. Estoy muy campestre hoy. Te faltan las tortas fritas para acompañar tus mates. Además de los libros, espero andes bien. Bueno, sí, andamos bien, andamos muy bien. Muchas gracias. Espero que andes bien vos también. Hola Manuel querido, ¿cómo andás? Abrazo grande a Perú. ¿Qué decís, Manuel? Una noche más. Buenas noches. Qué lindo que nos vemos bien. Nos vemos, pero impecable. Yo no los veo, pero veo que la transmisión se está dando hermosa. Qué lindo, así como antes, ¿no? Como siempre. Porque en estos días venía fallando la cosa, pero ya no. Ahora estamos bien. Qué bueno. Voy a iniciar con la lectura. Estoy contenta porque siempre me quedo sin batería en el teléfono, porque el teléfono se descarga muy rápidamente, entonces está prácticamente todo el tiempo enchufado, cargándose. Entonces mi hija me hizo un soporte con bloques. Tuti me hizo un soporte que es una maravilla, porque puedo mantenerlo enchufado, cargando, paradito. Así no lo acuesto. Una cosa, qué grande, Tuti, una genia. Hola Silvio, ¿cómo andás? Gracias por el corazón. Hola Iván, ¿qué decís? Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias Silvio por el corazón. ¿Estás con un cafecito, Manuel? Sí, yo estoy con mate dulce hoy. Mate con azúcar. El edulcorante no lo paso. El edulcorante no lo puedo. No lo puedo digerir. No me gusta. Prefiero miel, pero bueno, falta de miel. Buena es el azúcar. Qué grande Tuti, ¿viste? Qué genia. Me hizo un soporte buenísimo. Queda paradito y se puede enchufar por abajo porque le dejó el huequito. Una genia. Yo soy campeón. Dice que es la campeona. Sí, la verdad que sí. Te felicito, Tuti. Sí. Te felicito. Sí, porque además ella tuvo la iniciativa. Dijo, te voy a hacer un soporte para el teléfono. Una genia. A mí no se me hubiese ocurrido. Yo usaba, no lo tengo por acá, yo usaba antes para mantenerlo enchufado, para que no se me rompa el cable, porque si no, al doblarse el cable después empieza a fallar, se empieza a cortar adentro. Para no romper el cable usaba un pie de un mate que lo tiré al mate porque perdía por todos lados, un desastre ese mate, un mate forrado de cuero que estaba cosido y perdía por... No, una lástima, pero bueno, me quedó el soporte ese de metal, el piecito del mate, entonces usaba ese para apoyarlo. Pero era un poco incómodo porque no podía utilizar bien la pantalla, porque estaban los... Así que... Ah, acá está, este usaba. Este usaba. Entonces paraba ahí, paraba acá el celu, ¿no? Y quedaba ahí paradito, entonces podía enchufarlo y no tocaba el cable. Cosas, ¿no? No sé por qué les cuento esto. ¿Por qué les cuento esto, Dani?
Ya estamos en confianza. Ya está, ya estamos en confianza, ya pasan a mi casa. Ayer cumple virtual. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Feliz cumple! ¿Fue el tuyo? ¿Fue tu cumple ayer? No sabía. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Manuel! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ahí tenés. Hola Miguel, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar. Gracias por las flores, querido. Muchas gracias. Ah, no fue tu cumple. No fue el cumple. Lo canta el Pepe. Al Pepe lo cantaste. Bueno, ya te lo cantó. Ya te lo cantó para cuando cumplas. Un adelanto exclusivo. Porque somos familia. Sí, somos familia. Tuti te canta feliz cumpleaños. Lo cantó en inglés, como Marilyn Monroe. Bien. Vamos a leer. Vamos a lo nuestro. ¿Para qué escribió este libro el sábado, no? Bueno, acá lo cuenta él mismo en estas palabras preliminares. Te dice gracias, Manuel. De nada. Aunque no lo sea. De nada, aunque no lo sea, dice. Bueno, después cuando sea de verdad, le cantás otra vez. Palabras preliminares a la primera edición. Este libro está constituido por variaciones de un solo tema que me ha obsesionado desde que escribo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué se escriben ficciones? Innumerables veces me he formulado yo mismo estas preguntas, o me las han formulado lectores y periodistas, y en cada una de esas ocasiones he ido haciendo conciencia de esas oscuras motivaciones que llevan seria y hasta angustiosamente sobre seres y episodios que no pertenecen al mundo de la realidad y que por curioso mecanismo, sin embargo, parecen dar el más auténtico testimonio de la realidad contemporánea. No sé qué valor en la estética o en la ontología puedan alcanzar estas notas, pero sí sé que tienen el valor de los documentos fidedignos, pues han sido elaboradas al meditar reiterada y encarnizadamente sobre mi propio destino de escritor. Hablo, pues, de literatura, como un paisano habla de sus caballos. Mis reflexiones no son a priorísticas ni teóricas, sino que se han ido desenvolviendo en contradicciones y dudas, muchas persistentes. A medida que escribía las ficciones, discutiendo conmigo mismo y con los demás, en este país o en estos países en que constantemente hay gentes que nos dicen lo que es y lo que debería ser una literatura nacional. Tienen en suma algo del diario de un escritor y se parecen más que nada a ese tipo de consideraciones que los escritores han hecho siempre en sus confidencias y en sus cartas, por lo cual he preferido mantener esa forma reiterativa y machacante, pero viva, un poco el mismo desorden obsesivo con que una y otra vez esas variaciones se han presentado en mi espíritu. ¿Para quién escribo este libro? En primer término, para mí mismo, con el fin de aclarar vagas intuiciones sobre lo que hago en mi vida. Luego, porque pienso que pueden ser útiles para muchachos que, como yo en mi tiempo, luchan por encontrarse, por saber si de verdad son escritores o no.
para ayudarlos a responderse qué es eso de la ficción y cómo se elabora. Para nuestros lectores, que muy a menudo nos escriben o nos detienen en la calle a propósito de nuestros libros, ansiosos por ahondar en nuestra concepción general de la literatura y de la existencia. Y en fin, para ese tipo de crítico que nos explica cómo y para qué debemos escribir. En cualquier caso, el que leyere puede tener la certeza de que no está frente a gratuitas o ingeniosas ideas o doctrinas, sino frente a cavilaciones de un escritor que encontró su vocación duramente, a través de ásperas dificultades y peligrosas tentaciones, debiendo elegir su camino entre otros que le ofrecían en una encrucijada, tal como en ciertos relatos infantiles, sabiendo que uno y sólo uno conducía a la princesa encantada. Leerá, en fin, las cavilaciones de un escritor latinoamericano y, por lo tanto, las dudas y afirmaciones de un ser doblemente atormentado. Porque si en cualquier lugar del mundo es duro sufrir el destino del artista, aquí es doblemente duro porque además sufrimos el angustioso destino de hombre latinoamericano. Esto lo dijo en Santos Lugares en el año 1961 el maestro Ernesto Sábato. En este libro uno puede encontrar algunas reflexiones, afirmaciones, pensamientos de este genio del universo a propósito de este oficio de escribir, del escritor. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo andás? Qué genia que es Tuti, sí. Eres una reina. Ay, gracias, querida. Hola, Roger, ¿cómo andás? Gracias, son todos muy generosos acá, ¿eh? Nos hacemos mimos acá. Entonces, como dice Ernesto Sábato, es difícil en cualquier lado, pero en Latinoamérica es doblemente difícil. Entonces, yo había marcado algunos párrafos, hablan sobre ideas, sobre literatura nacional, sobre novela psicológica y novela social, el escritor y los viajes, el principal problema del escritor. El problema del escritor. Y me encanta leer esto hoy porque sé que por ahí andan muchos escritores que leen, escuchan estos videos y nos sirve a todos para la producción y también a los lectores, porque imagino que se deben hacer preguntas, ¿no?, sobre qué sucede con el escritor. Bueno, aquí contamos lo que para Ernesto Sábato era el principal problema del escritor, y dice: tal vez sea el de evitar la tentación de juntar palabras para hacer una obra. Dijo Claudel que no fueron las palabras las que hicieron la Odisea, sino al revés. Esto es maravilloso. La principal tentación del escritor es tener el control. Tener el control. El escritor debe soltar, fluir, como hablamos con María Isabel, como hablábamos esto de fluir, ¿no? Dejar que el agua nos lleve. El escritor no controla, no domina, no elige. El personaje se va construyendo a sí mismo, toma vida y hace lo que hace. El escritor no tiene control sobre todo lo que viene, sobre los sucesos, sobre los hechos, sobre lo que dice, lo deja ser, ¿no? Entonces, no fueron las palabras las que hicieron la Odisea, sino al revés. La obra se construye a sí misma. La Odisea buscó las palabras
para manifestarse, ¿no es cierto? La obra se construye a sí misma, ahí el escritor no tiene que intervenir, no tiene que intervenir. Me encantó ese como principal problema, ¿no? Ese es un tema, porque a mí me pasó, no sé si les conté ya, con una novela versada, que es un poema dramático, una novela versada que se llama Carmelo, que ya sale, en cualquier momento sale, les voy a avisar. Me peleaba yo con el final, no quería que terminara así. No aceptaba que terminara así, lo di vuelta, para acá, para allá, pero ese era el final. Ese era el final, no había vuelta. Entonces mi tentación era cambiarlo, no puede ser así. Es así. Porque la obra se crea a sí misma. ¿Cómo andás? Ocoriades. Contador. Bienvenido. Técnica de la novela. A ver, vamos a leer que es técnica de la novela. Para mí la novela es como la historia, y como su protagonista el hombre, un género impuro por excelencia. Resiste cualquier clarificación total y desborda toda limitación. En cuanto a la técnica, considero legítimo todo lo que es útil para los fines perseguidos e ilegítimas aquellas innovaciones que se hacen por la innovación misma. Así, al volver el hombre al siglo XX, la mirada hacia un mundo, hasta ese momento casi desconocido, como es el subconsciente, era inevitable y legítimo el empleo del monólogo interior. La novela de hoy se propone fundamentalmente una indagación del hombre, y para lograrlo el escritor debe recurrir a todos los instrumentos que se lo permitan, sin que le preocupen la coherencia y la unicidad, empleando a veces un microscopio y otras veces un aeroplano. Sería ridículo examinar un microbio a simple vista y un país con un microscopio. Esta es una de las fallas de los llamados objetivistas y en general de todos los que intentan hacer ese descenso o viaje al fondo de la condición humana con un solo vehículo. Sacrifican la verdad y la profundidad al prurito del método único, cuando debe ser al revés, ya que nada en la novela debe hacer sacrificar la verdad. En definitiva, son decadentes, como sucede cada vez que se prefiere el cómo al qué. Como si un hombre que debe dar la vuelta al mundo en 80 días y tiene como único objetivo el cumplimiento de ese plan, por manía purista se propusiera hacerlo exclusivamente en elefante o en bicicleta, cuando es sabido que es tan ineficaz atravesar un río en bicicleta como correr en una buena carretera con elefante. La misión del hombre es dar la vuelta al mundo en 80 días, no favorecer el prestigio de los elefantes o la venta de bicicletas. Ningún creador realmente grande se ha detenido en ese pretencioso purismo. Piénsese en Faulkner. Se dice que no practica con rigor el objetivismo. Se citan sus fallas en los tratados de estos nuevos académicos. Se compara su obra con la de un señor Hammett perfecto, dejando de lado el pequeño detalle de que toda la obra de Hammett no equivale a un solo cuento de Faulkner. No comprenden, además, que esas fallas son precisamente sus amplitudes, sus fuerzas, su vitalidad. Para no hablar de Joyce, especie de muestrario de todas las técnicas y todos los estilos, desde el barroquismo más extremo, el esquematismo más duro y clásico, desde la pura sensación hasta la idea pura, desde el documento más minucioso hasta la fantasía más delirante. Bellísimo. Hay que enfocarse en el qué, no en el cómo.
¿Qué tengo para decir? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? El cómo aparece. El cómo viene solo. ¿Qué? Siempre el qué. ¿Qué es lo que pasa? Pasa esto. El cómo pasa viene solo. No hay que situarse en un extremo. No hay que creer que solo una manera es la indicada. Hay que dejar que sea. Y va a ser como tiene que ser. Y a esto lo podemos mechar con lo anterior, ¿no? Con esto del control. Hola Rodolfo, bienvenido. Bienvenido querido. ¿Cómo está Federico? Federico Soriano, ¿qué decís? De hecho, el qué es tu nave nodriza. Claro, claro. El qué es el faro. Es el faro. Yo me enfoco en el faro. Después cómo llegamos al faro, después vemos cómo llegamos, ¿no? Aparece el medio. La condición más preciosa del creador. El fanatismo. Tiene que tener una obsesión fanática. Nada debe anteponerse a su creación. Debe sacrificar cualquier cosa a ella. Sin ese fanatismo no se puede hacer nada importante. Esto es interesante. Esto es interesante. Hay que ser fanático. De hecho, eso ya lo leí. Gracias, Federico. Lo del fanatismo, pienso que lo del fanatismo se podría ver como compromiso en este caso. Ser fanático, pero en este caso sería más bien comprometido, no soltarlo. No soltarlo, seguir los signos, seguir esos símbolos, seguir la huella de lo creado. Insistir, continuar. Fanatismo me suena más a patología. Fanatismo me suena más a extremo. No sé si fanatismo, y con todo respeto, no es que lo estoy contradiciendo al maestro, al contrario, sino que estoy aportando como creo que él habla aquí de fanatismo. Fanatismo como de compromiso fuerte, ¿no? Estoy fuertemente comprometido con la obra. Eso es lo que hay que perseguir. El fanatismo ya me suena a algo insano, a algo que no es, ¿no? El fanatismo no me parece saludable. En cambio, el compromiso me suena a algo más real, ¿no es cierto? No tan extremo. Estamos de acuerdo con el genio, totalmente. Edgar, querido, bienvenido, Cuba, qué grande, qué grande. El cómo es intrascendente, solo se salva el cómo lo cuento. El caro, el qué, es lo ¿Qué, mi amor? ¿Y Harold Artist era de Cuba, claro, también. Porque ella sigue a un chico que pinta, que hace retratos y que, bueno, se dedica a dibujar, que es cubano también. Se llama Harold.
Apasionado, claro, apasionado, comprometido, exactamente, sí, sí. Hola Carlos, ¿cómo andás? Hola Mauricio, hola Ramiro, qué lindo que estemos. Noche y día. El hombre es un dios cuando sueña y no es más que un mendigo cuando piensa. Esto lo dijo Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y no es más que un mendigo cuando piensa. Sábato tenía esto tan hermoso y tan bello de defender el mundo de los sueños, porque allí está la verdad. Y lo escuché en una entrevista que Sábato decía, el sueño puede ser confuso, puede ser que esté un poco encriptado, que no sea de fácil interpretación, que el sueño puede ser un poco difícil de comprender, pero nadie puede decir que no es verdad. En el sueño está la verdad. Hola Carlos, sí, ¿cómo andás querido? Edgar, dile a Tuti que si veo a Harold por acá lo saludo de su parte. Dijo que si lo ve lo saluda. Creo que estaba viviendo en Miami ahora, pero debe ir para allá de visita, imagino. Federico, ¿estás escuchando? Sí. Y me encanta esto de Sábato, que parecía un tipo muy serio, pero era un tierno, un apasionado total, un soñador, defendía el sueño por sobre la realidad, si queremos llamarlo de alguna manera, y que él también decía que en su obra él dejaba que trabaje el inconsciente, dejaba que allí actúe el inconsciente, porque desde ahí, desde la verdad, es de donde surge la obra, ¿no? Que todo lo que podemos pensar y reflexionar, y eso ya forma parte de otro mundo, con otras virtudes, con otras utilidades, el mundo de la ciencia, ¿no? Él fue un científico también, el mundo de la ciencia, pero él dejó la ciencia, abandonó la ciencia, porque lo estaba aniquilando, la ciencia estaba acabando con él, entonces va hacia el arte, y eso es lo que lo salva, el arte lo salva a Sábato. Hola Gabriel, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí. El concepto de una novela que estoy escribiendo surge de un sueño y dos pesadillas, re fuertes. Mirá, sí, bueno, yo soy muy soñadora. Yo te sueño fuerte, te sueño varios sueños. A veces me los acuerdo a todos, a veces no. Pero sí sueño muy claro y me encanta soñar, me encanta soñar. Allí está la verdad, en el sueño. Algunos sueños son premonitorios. Planes y obras. Dostoyevsky se propuso escribir un folletito didáctico contra el alcoholismo en Rusia, que se llamaría Los borrachos. Terminó por salirle Crimen y Castigo. En cuanto a sus personajes, podemos presumir que no siempre los centrales son lo que más profundamente lo creer que el intelectual Raskolnikov es el portavoz de su autor, dividido como él y hombre de ideas.
pero a último momento le surgió, parece, ese siniestro Svidrigailov, que seguramente encarna la parte más tenebrosa del autor, al lado de quien el criminal Raskolnikov es un alma de Dios. Planes y obras. Puedes tener una idea buenísima, pero después se te cruzan los cables, y me acuerdo, y siempre me acuerdo de eso, porque me impactó cuando me lo contaba. Una amiga escritora me decía que, que estaba en el proceso de su novela, y me decía, ay, ¿no sabes lo que pasó? ¿No sabes lo que me pasó? ¿Qué pasó? Se me murió. ¿Cómo que se te murió? Se me murió el personaje de la novela, se murió. Venía todo muy bien, venía haciendo no sé qué cosa, y de pronto se murió. Era una sorpresa para ella, porque ella tenía un re plan para el personaje ese, pero se murió. Se le murió el plan. O sea, se le murió el personaje en la novela. Maravilloso, maravillosa esa autora. Ahora, dentro de poco vamos a presentar, si Dios quiere, una petite nouvelle de ella. Pero cómo me hizo reír cuando me contaba lo de, no sabe lo que pasó, se me murió. Qué divina. Alejandro, ¿cómo andás, querido? ¿Qué decís, Alejandro? Buenas noches, Gabriel, qué lindo que estés. Sí, viraje de sábado, sí. Bueno, Dostoyevsky es otro genio del universo. Qué cosa, ¿no? Qué talento, qué maravilla. Qué hermosura, qué hermosura. Qué. Bueno, un hombre muy conectado, ¿no? Muy conectado con la creación. En una noche se escribió El jugador, un escritorazo. Ya vamos a traer algo de Dostoyevsky, así disfrutamos. A ver qué dice acá. Del cosmos al hombre. La preocupación del ser humano ha estado siempre sometida a un ritmo. Del universo al yo, del yo al universo. Es curioso que siempre haya empezado por interrogar el vasto universo, mucho antes que Sócrates se preguntara sobre el bien y el mal, sobre el destino de nuestra vida y sobre la realidad de la muerte. Los filósofos niños de Jonia habían buscado el secreto del cosmos, la misión del agua y del fuego, el enigma de los astros. Hoy, como cada vez que el ciclo platónico retorna al punto catastrófico, el hombre dirige su atención a su propio mundo interior. Y el gran tema de la literatura no es ya la aventura del hombre lanzado a la conquista del mundo externo, sino la aventura del hombre que explora los abismos y cuevas de su propia alma. Sí, la búsqueda es interior, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Conócete a ti mismo, ¿no es cierto? Conócete a ti mismo. En el templo de Apolo está grabado en la piedra. Conócete a ti mismo. Hola Gio, ¿cómo andás? Grandes maestros. Sí, María Isabel. Nos vemos ya, sí. Te agradezco, sábado, Ana. Bueno, estuve con él en su casa de Santos Lugares. ¡Ay, qué buenísimo! En el 79. Enriquecedor, todo lo atinente a él. Claro que sí. Qué maestro, ¿eh? Qué maestro. Y a él le decían que era un pesimista. Lo tildaban de pesimista. Pero él decía,
no soy pesimista, soy triste. Siempre fui depresivo y soy depresivo. Él decía que él era depresivo, pero no era pesimista, era un hombre que celebraba la belleza, celebraba la vida, para nada pesimista. Tienden a colapsar personaje con autor, pero el personaje es otra cosa. El personaje no es él. El personaje, como habíamos dicho antes, se construye a sí mismo y juega, pero no necesariamente refleja al autor. Y como decía antes con Dostoyevsky, que tal vez los personajes principales no lo reflejaban a él, a Dostoyevsky, sino que eran los otros que iban apareciendo. Y Dostoyevsky era un profundo religioso y los personajes de su obra en su mayoría eran ateos, ¿no? O sea, no necesariamente Sábato hablaba de él con sus personajes, sino que el personaje se creaba porque la obra misma se crea y se escribe y el escritor no tiene ahí el control, sino que lo deja ser. Como les decía lo de mi amiga escritora, se me murió. Y bueno, Sábato no era pesimista, era un poco triste, sí, pero era un hombre que disfrutaba de las cosas bellas, de la vida. A ver qué más podemos leer. Y acá reforzamos, acá reforzamos lo anterior, la maldita intervención del autor. Consideremos un árbol. Primero lo pinta Millet y luego lo pinta Van Gogh. Resultan dos árboles distintos en virtud de esa maldita intervención del autor, entre comillas, ¿no? Las comillas pertenecen a los teóricos del objetivismo. Pero es precisamente esa inevitable irrupción del artista en el objeto lo que hace superior el árbol de Van Gogh al árbol de Millet y al de cualquier fotógrafo. Más todavía, ese árbol es el retrato del alma de Van Gogh. Y Van Gogh mismo dice que esa silla de paja no era esa silla de paja, sino que era su soledad, sus frustraciones, sus miedos. Esa silla de paja no era una silla de paja, era su soledad, ¿me explico? Esa maldita intervención del autor es genial, y por eso seguimos escribiendo. Si no, no escribiríamos más, ya está todo dicho supuestamente, ya se dijo todo y ¿Por qué seguimos escribiendo? Porque cada uno escribe lo que escribe y nadie lo escribiría de esa forma. Porque cada uno es único, ¿no es cierto? Ya se dijo todo sobre el amor, todo. Ya se dio vuelta para acá, para allá, que se miró de arriba, abajo, ya se dijo todo. ¿Por qué seguimos escribiendo? ¿Para qué? Buenas noches, estamos con Sábato.
Hoy estamos con Sábato, el escritor y sus fantasmas. ¿Qué decís, David? ¿Cómo andás? A ver qué podemos leer. ¿Qué podemos leer aquí? A ver, acá habla de Borges. Podemos leer esto, es un poco largo este. Bueno, puedo leer un poquito. El Círculo de Viena sostuvo que la metafísica es una rama de la literatura fantástica, y este aforismo que enfureció a los filósofos se convirtió en la plataforma literaria de Borges. En uno de sus ensayos relata cómo un emperador mogol soñó con un palacio y lo hizo construir conforme a esa visión. Siglos después, un poeta inglés que ignoraba el origen onírico del palacio sueña con él y escribe un poema. Borges se pregunta: ¿qué explicación preferiremos? ¿Quiénes de antemano rechazan lo sobrenatural? Yo trato siempre de pertenecer a ese gremio. Juzgarán que la historia de los dos sueños es una coincidencia. Otros arguirán que el poeta supo de algún modo que el emperador había soñado el palacio. Más encantadoras son las hipótesis que trascienden lo racional. En un par de páginas nos propone esas encantadoras variantes. Bastaría contrastar estos sueños u otros que abundan en su obra con la simplísima pero siniestra pesadilla que Ana Karenina tiene con un mujik para advertir el abismo que hay entre una literatura que se propone un deleitoso juego y otra que investiga la tremenda verdad de la raza humana. El ánimo lúdico conduce al eclecticismo. En ese mismo fragmento hay varias interpretaciones, cada una de las cuales implica una filosofía diferente. Por el contrario, en un escritor como Kafka hay siempre una sola y obsesiva metafísica. Y porque en Borges abundan las posibilidades, nos resistimos a creer en su creencia. Sus aventuras se distinguen de la única y terrorífica aventura de Kafka, como los amoríos de Don Juan, de la trágica historia de Tristán. Borges hay una sola fidelidad y una sola coherencia, la estilística. Confiesa que rebusca en la filosofía con puro interés estético lo que en ella pueda hacer de singular, divertido o asombroso, que el alípedo Aquiles no pueda alcanzar a la tortuga. ¡Qué extraño! Que en un tiempo infinito, amontonando letras al azar, un mono pueda escribir la obra de Dante. ¡Qué ingenioso! Las paradojas lógicas, el regressus infinitum, el solipsismo son temas de hermosos cuentos. Y como hará un relato con el empirismo de Berkeley, y no querrá perder la oportunidad de elaborar otro con la igualmente asombrosa esfera de Parménides. Su eclecticismo es inevitable y por otra parte insignificante, ya que él no se propone la verdad. El eclecticismo es ayudado por su irriguroso conocimiento, confundiendo, según las necesidades literarias, el determinismo con el finalismo, el infinito
con lo indefinido, el subjetivismo con el idealismo, el plano lógico con el plano ontológico. Recorre el mundo del pensamiento como un amateur, la tienda de un anticuario, y sus habitaciones literarias están amobladas con el mismo exquisito gusto, pero también con la misma disparatada mezcla que el hogar de ese diletante. Hola Mercedes, ¿cómo andás? Buenísimo, sí. Roger, cuidado, fue Nabokov que decía en respuesta a Ford al que si no se le morían los personajes hacían lo que querían, que a él los personajes le temblaban, aludiendo que el viejo autor de Lolita tenía dominio en ese respecto. Bueno, es que todos decimos eso, Roger, también Nabokov, y también yo digo eso. Decimos, en este caso lo dice Sábato, pero no solo él lo dijo, ¿no es cierto? Este es un libro donde él expone reflexiones, pensamientos, inquietudes a propósito del oficio de escribir, que son cosas que él fue descubriendo en su ejercicio de escribir, que son reflexiones que podemos hacer todos, no es que él se lo adjudica, sino que él simplemente está dando su opinión sobre qué es lo que sucede, qué es lo que le sucede al escritor. Hola Fabio, ¿cómo andás? Hola, ¿qué decís? Y bueno, sí, están los que están de acuerdo con esta mirada de observar, con esta mirada de interpretar la literatura, y están los que no, ¿no? Por supuesto, cada uno vive este hacer a su manera, ¿no? Los que tienen una mirada más intuitiva, más soñadora, y están los otros que son más racionales, más artesanos de la palabra, ¿no es cierto? Que van dirigiendo la obra de otra forma. En este caso Sábato era un grande de la literatura argentina. Dejó obras maravillosas. Consideramos que es uno de los maestros. Hola Luis, ¿cómo estás? Decir la verdad y toda la verdad. ¿Qué tal? Qué interesante esto. El gran testigo. La inmensa mayoría escribe porque buscan fama y dinero, por distracción, porque meramente tienen facilidad, porque no resisten la vanidad de ver su nombre en letras de molde. Quedan entonces los pocos que cuentan, aquellos que sienten la necesidad oscura, pero obsesiva, de testimoniar su drama, su desdicha, su soledad. Son los testigos, es decir, los mártires de una época. Son hombres que no escriben con facilidad, sino con desgarramiento. Son individuos a contramano, terroristas o fuera de la ley. Esos hombres sueñan un poco el sueño colectivo, pero a diferencia de las pesadillas nocturnas, sus obras vuelven de esas tenebrosas regiones en que se sumieron y siniestramente se alimentaron. Son la expresión, opresión hacia el mundo de esas visiones infernales, momento por el cual se convierte en una tentativa de liberación del propio creador y de todos aquellos que como hipnotizados siguen sus impulsos y sus órdenes secretas, motivo por el cual la obra de arte tiene no sólo un valor testimonial, sino un poder catártico
y precisamente por expresar las ansiedades más entrañables de él y de los hombres que lo rodean. Nada más equivocado, pues, que pedirle a la literatura el testimonio de lo social o lo político. Escribir en grande simplemente es, sin más atributos. Pues, si es profundo, el artista inevitablemente está ofreciendo el testimonio de él, del mundo en que vive y de la condición humana del hombre, de su tiempo y circunstancia. Y dado que el hombre es un animal político, económico, social y metafísico, en la medida en que su documento sea profundo, también será, directa o indirectamente, tácita o explícitamente, un documento de las condiciones de la existencia concreta de su tiempo y lugar. Claro que sí, claro que sí. El hombre es un animal político, económico, social y metafísico, y no nos podemos olvidar de eso. No nos podemos desprender de eso. El otro oficio del escritor, si nos llega dinero por nuestra obra, está bien, pero escribir para ganar dinero es una abominación. Esa abominación se paga con el abominable producto que... ¿Qué tal, Luis? Roger, la escritura del... Qué lindo. Acá habla de Kafka, mirá. La objetividad de Kafka. Valdría la pena examinar ese fenómeno en que una especie de fría objetividad expresiva, que por momentos recuerda al informe científico, es sin embargo la revelación de un subjetivismo tan extremo como el de los sueños. Otro contraste eficaz describe su mundo irracional y tenebroso con un lenguaje coherente y nítido. Me encanta cómo lo describe, me encanta. Describe su mundo irracional y tenebroso con un lenguaje coherente y nítido. Hermoso. Hermoso, hermoso. La naturaleza es una cosa triste. Como dice Whitehead, la naturaleza es una triste cosa, sin colores, ni sonidos, ni fragancias. Todos esos atributos son puramente humanos, radical e inevitablemente. Pero ¿por qué evitarlo? Nuestra visión del mundo es subjetiva y cada uno de nosotros está creando colores y músicas, groseros o delicados, complejos o simples, según nuestra sensibilidad, nuestra imaginación y nuestro talento. Pessoa decía, el mundo no es como lo vemos. No vemos el mundo como es, sino que vemos cómo somos, ¿no es cierto? Yo lo veo como soy, no veo lo que es. Yo interpreto lo que interpreto por quién estoy siendo yo, por lo que puedo distinguir, por lo que puedo ver. No sé, nunca sé cómo es el mundo, nunca lo sé, solamente sé cómo yo lo interpreto. Y yo qué sé cómo es, no sé, yo puedo ver lo que a mí me pasa, lo que yo percibo.
puedo ver lo que puedo distinguir. En tu opinión, David, Sábato es un grande. Sus ensayos son en realidad muy buenos y claros en cuanto a temas sociales y políticos. En heterodoxia le hace para mí el mejor reconocimiento a la mujer. Qué lindo. Sus ficciones son atrapantes. Es aquí donde se diferencia con Borges, en donde el físico y matemático no alcanza la imaginación del poeta. A mí me sucede que no los puedo comparar. No puedo comparar Sábato con Borges. Así como no puedo comparar Cortázar con Borges, no puedo comparar. Cada uno cumple su función. Cada uno ocupa su lugar. Sábato tenía su lugar. Coincido con vos con que es un grande, eso no hay duda. Pero a pesar de ser científico y matemático, tiene una gran sensibilidad, ¿eh? Sí. Y por algo dejó la ciencia también. Por algo la dejó. Dice, a quien escribiere, haber escrito algo que te deja como un fusil disparado, que aún se sacude y humea, haberte vaciado por entero de vos mismo, pues no sólo has descargado lo que sabés de vos mismo, sino también lo que sospechás y suponés, así como tus estremecimientos, tus fantasmas, tu vida inconsciente, y haberlo hecho con sostenida fatiga y tensión, con constante temblores, descubrimientos y fracasos, haberlo hecho de modo que toda la vida se concentrara en ese punto dado, y advertir que todo ello es como si no existiera, si no lo acoge y le da calor, un signo humano, una palabra, una presencia, y morir de frío, hablar en el desierto, estar solo, noche y día, como un muerto. Pavés. Qué fuerte esto. Veo acá, pañuelito. Permiso. Ah, sí, ¿viste qué lindo? Un tipo muy interesante, Serafín. Muy interesante, Sábato. Muy inteligente. Manuel, tienen diferentes vuelos, sí. Imagino que te referís a Borges y Sábato. Son únicos en pensamientos y literatura, sí, claro, son incomparables. No le quito importancia. Siempre en mi opinión, no le hacía falta hablar de Borges. No, en realidad,
lo que yo creo, lo que yo creo es que hablar de Borges es como hablamos de tango y no hablamos de Gardel. O sea, para mí es como que, bueno, habla de un montonazo de autores en este libro. Dostoyevsky, Kafka, trae un montón de autores también como una manera de colocar, ¿no?, en contexto, marco. Cuando él trae a otro autor también habla, ¿no es cierto?, de algo, se apoya en esos autores para dar su idea, me parece. Es como que, bueno, hablamos de literatura y no hablamos de Borges, porque en este caso, este libro es sobre el oficio del escritor. Habla todo el tiempo de escritores. Claro. Complejidad de temas y personajes. No hay temas grandes ni temas insignificantes. Me encanta esto. No hay temas grandes y temas insignificantes. Hay escritores grandes y escritores insignificantes. Y acá totalmente de acuerdo. Sí. La historia de un estudiante pobre que mata a una usurera en manos de un cronista de diario, o en manos de uno de esos escritores que creen en el objetivismo del arte periodístico, no será más que una historia corriente de la gran ciudad. Hay miles de historias como esas. En manos de Dostoyevsky ya sabemos lo que es. Lo mismo con respecto a los personajes. Exactamente lo mismo con los personajes. Sucede con los temas y sucede con los personajes. No hay temas chiquitos. No hay temas insignificantes. El que es buen escritor toma ese tema y hace maravillas. Hola Marco, ¿cómo andás? Hola Raquel. Sí, así es. Así es. Uh-huh. Relación entre el autor y sus personajes. Algunos contemporáneos de Balzac nos dicen que era vulgar y vanidoso. Pero lo cierto es que es personajes de una grandeza que no condicen con ese Balzac real o aparente. Los personajes surgen del corazón del escritor, pero pueden superarlo en bondad, en sadismo, en generosidad, en avaricia. Todos los personajes de una novela representan de alguna manera a su creador. Por todos, de alguna manera, lo traicionan. Madame Bovary soy yo, qué duda cabe, pero también soy Rodolphe, en mi incapacidad para soportar mucho tiempo el temperamento romántico de Emma, y también soy M. Homais, pues mi romanticismo extremo no me ha terminado por convertir en algo así como un ateo del amor. A medida que esos personajes de novela van emanando del espíritu de su creador, se van convirtiendo, por otra parte, en seres independientes. Y el creador observa con sorpresa sus actitudes, sus sentimientos, sus ideas. Actitudes, sentimientos e ideas que de pronto llegan a ser exactamente los contrarios de los que el escritor tiene o siente normalmente. Si es un verá, por ejemplo,
que alguno de esos personajes es un feroz ateo, si es conocido por su bondad o por su generosidad, en algún otro de esos personajes advertirá de pronto los actos de maldad más extremos y las mezquindades más grandes. Y cosa todavía más singular, no sólo experimentará sorpresa, sino también una especie de retorcida satisfacción. A mí no me pasó lo de la satisfacción con mi Carmelo, pero pude identificar esto. Jamás yo hubiera terminado así. Él terminó como quiso. Él terminó como quiso. Si fuera por mí, jamás hubiese terminado así. De alguna manera el personaje lo representa, pero se independiza al toque, de inmediato. ¿Qué hace Marce? ¿Cómo andás? Raquel, gracias por estar ahí. Maravillosa, Laura. Vos también. A ver, ¿qué más podemos leer? ¿Qué haces, Marce? Estamos leyendo El escritor y sus fantasmas. El drama del existente. No conoces a Carmelo. Es que todavía no salió, David. Ah, por ahí llegaste después. Que yo tengo una novela versada, es un poema dramático que va a salir pronto, que el Carmelo es el personaje, tiene un final que yo no lo quería al final así. Yo digo, no puede ser ese final, no puede terminar así. Me peleaba con el final, pero era el final que tenía que tener. Me peleé bastante tiempo, le di vueltas al asunto hasta que acepté que ese era el final. Y ahora ya me está gustando el final. Porque es perfecto. O sea, el personaje se crea a sí mismo. Y ya, bueno, ya lo vas a conocer a Carmelo, porque sale dentro de poquito. Un poema dramático. Es un soliloquio. Carmelo es un hombre que habla con él mismo todo el tiempo. Es interesante. Marce, estás trasnochando, ¿sí? Sí, no sé qué hora es. Estoy trasnochando, ¿no? Estamos, porque acá mi compañera está más despierta que yo. Está más despierta que yo. 12:30. Bueno, el drama del existente. A la novela le es aplicable exactamente lo que Jaspers dice de la existencia. La existencia es una conquista. Su modo de ser esencial es estar en impulso. Su ritmo propio es la crisis. Es un perpetuo movimiento de flujo y reflujo, de fracaso y victoria. Solo puede irse al reposo por la angustia, al abandono por el desafío, a la creencia por el escándalo. La vida espiritual es una continua tempestad de antinomias, cuyos términos tan pronto se estrellan entre sí como se separan hasta la ruptura. El existente tiene que mantener los contrarios unidos en un esfuerzo de dolorosa tensión jamás resuelta. ¡Oh! El drama del existente.
a la novela hay que mantenerla ahí, mantenerla en tensión uniendo los extremos. Prosa y poesía. La prosa es lo diurno, la poesía es la noche. Se alimenta de monstruos y símbolos, es el lenguaje de las tinieblas y los abismos. No hay gran novela, pues, que en última instancia no sea poesía. Yo también creo que toda gran novela tiene poesía, también creo eso. Sí, sí. Acerca del estilo, a ver qué nos dice acerca del estilo. El estilo es el hombre, el individuo, el único. Su manera de ver y sentir el universo, su manera de pensar la realidad, o sea, esa manera de mezclar sus pensamientos a sus emociones y sentimientos, a su tipo de sensibilidad, a sus prejuicios y manías, a sus tics. No tiene sentido, pues, referirse al estilo de Pitágoras en su teorema. El lenguaje de la ciencia pura puede, y en rigor debe, ser reemplazado por puros y abstractos símbolos, tan impersonales como las figuras platónicas a que hacen referencia. La ciencia es genérica y el arte es individual. Y por eso hay estilo en el arte y no lo hay en la ciencia. El arte es la manera de ver el mundo de una sensibilidad intensa y curiosa, manera que es propia de cada uno de sus creadores e intransferible. Los retóricos consideraban el estilo como ornamento, el lenguaje festival, cuando en verdad es la única forma en que un artista puede decir lo que tiene que decir. Y si el resultado es insólito, no es porque el lenguaje lo sea, sino porque lo es la manera que tiene ese hombre de ver el mundo. Sí, sí. En esa charla él explica que casi toda la literatura es la lucha entre el bien y el mal, como una generalización, supongo yo. Yo lo escuché hablar de eso cuando se refería a Dostoyevski. Esencialmente, Crimen y Castigo. Mamá, Sí, estufa. ¿qué pasó? Sí. A ver. ¿Ya está? Sí. Decía que en realidad hay obras, las grandes novelas, las grandes obras, tienen como tema troncal el bien y el mal, la existencia del hombre, existencia o inexistencia de Dios. Vale decir, son esos temas, esos grandes temas, ¿no? Esas grandes preguntas que se hace el hombre, son las que vienen a darle sentido a las grandes novelas. Y cuando él hablaba de esto, en esa entrevista alguien lo interpelaba sobre su novela sobre héroes y tumbas. Entonces, por este tema, esta rivalidad, ¿no? Esta cuestión política, esa rivalidad entre federales y unitarios, en realidad él ahí explicaba que esa era una excusa y que el tema de la novela era el bien y el mal. No era un tema de
peronistas radicales, River Boca, ¿no? Como queriendo decir que una gran novela siempre tiene como tema fundamental, esencial, quiere darle respuesta a esas grandes preguntas de la humanidad, y que todo lo que sucede son nada más que detalles, son vicisitudes, son avatares, excusas para hacerse esas preguntas. Y son las noches y las madrugadas. Buen descanso, Laura. Muy lindo lo que acabas de leer. Gracias, Raquel. Iván Cosme, ¿cómo andás? Sus ficciones son esa fluctuación entre el bien. Claro, claro, él hablaba de esto. Él hablaba de eso, de que las grandes novelas, y en ese caso lo citó a Dostoyevski. El arte se hace y se siente con todo el cuerpo. No se hace arte, ni se lo siente con la cabeza, sino con el cuerpo entero, con los sentimientos, los pavores, las angustias y hasta sudores. Nietzsche dice que sus objeciones contra Wagner son fisiológicas. Respiraba con dificultad, sus pies se rebelaban, su estómago protestaba tanto como su corazón, la circulación de la sangre y sus entrañas. Tenacidad del creador. Hay en los auténticos artistas una fanática tenacidad que los lleva a buscar encarnizadamente la expresión ajustada de lo que intuyen. El Faulkner, que reescribió muchas veces el ruido y el furor, afirmó: el artista sigue trabajando sin descanso y volviendo a recomenzar. Y cada vez cree que logrará su fin, que integrará su obra. No lo logrará, como es natural. Y de ahí la razón de que este estado de ánimo sea fecundo. Si alguna vez lo consiguiera, si su obra llegara a poder equipararse con la imagen que se hizo de ella, con su sueño, solo le restaría de esa perspectiva y suicidarse. Palabras parecidas de Camus. Se considera con demasiada frecuencia que la obra de un creador es una serie de testimonios aislados. Se confunde entonces el artista con el literato. Un pensamiento profundo está en devenir continuo. Abarca la experiencia de una vida y se amolda a ella. Del mismo modo, la creación única de un hombre se fortifica en sus aspectos sucesivos y múltiples, que son las obras. Unas completan a otras, las corrigen o las repiten, y también las contradicen. Si hay algo que termine la creación, no es el grito victorioso e ilusorio del artista ciego, lo he dicho todo, sino la muerte del creador que cierra su experiencia y lo libra de su genio. A ver si podemos.
Esto me encanta. Henry Miller, esto me encanta. El escribir es un viaje, la aventura de carácter metafísico es una manera de aproximación de adquisición de una visión total del universo, no parcial. A menudo escribo cosas que no entiendo, aunque seguro de que luego me parecerán claras y significativas. Tengo fe en el hombre que está escribiendo, en el hombre que soy yo, en el escritor. Y no creo en las palabras aun cuando las junte el hombre más diestro. Creo en el lenguaje, que es algo que está más allá de las palabras, algo de lo cual las palabras no ofrecen más que una inadecuada ilusión. Las palabras no existen separadamente, sino en los cerebros de los eruditos, filólogos, etimólogos, etc. Las palabras divorciadas del lenguaje son cosa muerta y no. Entonces, como hay que creer en el lenguaje, es que nos arrojamos a escribir y que el personaje se escriba a sí mismo, que es un creador, es un hombre que en algo perfectamente conocido encuentra aspectos desconocidos, pero sobre todo es un exagerado. Es un exagerado. ¿Nos vamos a la camuchis? Hoy conversamos mucho. Nos encontramos mañana entonces a la noche, si andan por allí. Me vienen a visitar de nuevo, nos tomamos unos mates, que hace frío. Ahora vamos a dormir un ratito. Mañana será otro día. Mañana nos levantamos con buena energía para comenzar la semana, una semana más, que parecen todos los días iguales ahora, pero bueno, le ponemos onda, le ponemos garra, ¿sí? Le ponemos garra, vamos a dormir. Los abrazo, gracias, hasta mañana, se cuidan, abrazo, María Isabel, abrazo a todos, hasta mañana.